El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días, mis amados hermanos. Mi nombre es Miguel Ángel Gómez y hoy me ha tocado el privilegio de poder compartir con ustedes el consejo de la palabra. Doy gracias a Dios y a mis pastores apóstoles, Carlos y Olivia Fernández, que nos dan la oportunidad de poder compartir con ustedes. Yo les voy a pedir que inclinen su rostro y vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, en esta mañana, Dios, queremos poner la palabra, Dios, en tus manos. Amado Dios, creemos, Señor, que esta cumple el propósito por el cual es enviado, Dios, y que llena, Padre eterno, nuestras vidas, Dios, de tu conocimiento, Señor, y que nos guía a toda verdad. Te damos gracias, amado Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y decimos amén y amén. Muy bien, pues el tema que hoy quiero compartir contigo le he puesto la necesidad de llenar el vacío. La necesidad de llenar el vacío. En la vida del ser humano se presenta un vacío el cual busca ser llenados. Todos nacemos todos fuimos creados para creer y muchas veces se van formando vacíos en nuestro corazón. El vacío en nuestro corazón, busqué lo que significa vacío y quiere decir que vacío es un recipiente carente de contenido o esencia. El vacío es acompañado habitualmente de sentimientos como soledad, desesperanza y angustia. Algunas veces se busca llenar el vacío que otros dejaron, como en el caso de un padre, una madre, y este vacío se quiere llenar con otra persona en la cual buscamos algunas características que tenía la persona o las personas que hemos perdido o hemos dejado o que nos han dejado. Yo quiero por favor que me acompañes por favor al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y la palabra de Dios dice: Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Nosotros podemos ver en este ejemplo a la mujer sunamita que busca llenar ese vacío que había en su corazón. Y vemos cómo Dios habla a su vida y la mujer samaritana le confiesa al Señor lo que en su vida ha estado sucediendo, y ella reconoce que la persona que vive con ella no es su marido. Ella busca de una forma o de otra llenar un vacío y a lo mejor no encontró las características o no encontró lo que ella buscaba en una persona, y por eso se apartó de él y buscó otra persona. Ella buscaba llenar ese vacío, esa necesidad en su corazón, pero al parecer esto no le estaba funcionando. Aquí podemos ver a una mujer buscando llenar ese vacío en su corazón. A lo mejor ese vacío lo dejó un padre que estuvo ausente y ella buscaba esas características de un padre en otra persona y no lo encontró. Otro vacío que muchas veces se quiere llenar es el vacío a través de las riquezas. Acompáñame por favor al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad?
reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y aquí podemos ver a Ananías y Zafira. Ellos habían dispuesto donar lo que ellos adquirieran de este terreno, pero algo sucede en sus vidas y vemos que esa necesidad en sus corazones, ellos quieren llenarla con la economía, quieren llenarla con el dinero, y por eso es que ellos prefieren retener parte de lo que habían vendido y mienten, y ellos quieren llenar, satisfacer eso que había en sus corazones, ese vacío, y lo hacen a través de las riquezas. Y el espíritu les redarguye, pero ellos no hacen caso y ellos permanecen con tomar este dinero que ya no les pertenecía a ellos, porque ellos habían decidido darlo. Si no lo hubieran decidido, o yo creo que aún si se hubieran arrepentido, el dinero les hubiera quedado a ellos. Pero una vez más ellos buscan llenar ese vacío y lo hacen a través de la riqueza. El enemigo les engaña y ellos sustraen de lo que ellos habían vendido en el terreno. ¿Dónde surge? Yo meditaba en esa parte, y dónde es que surge realmente ese vacío en el corazón del hombre. ¿Por qué existe ese vacío en el corazón del hombre? Meditando un poco en ello, puedo encontrar también en el libro de Génesis. Acompáñame por favor al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y cuando yo meditaba en esta parte, Dios me mostraba que ellos no tenían necesidad de nada. Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios les dio todo lo que ellos necesitaban, y la presencia de Dios estaba con ellos. Dios mismo tenía comunión con ellos y ellos no tenían necesidad de nada. No había vacío en su corazón, no había un hueco, no había nada. Ellos estaban plenos, estaban completos. Pero acompáñame a Génesis 3, versículo 22. El Señor en el Génesis 2, 15 al 17 ya les había dicho que ellos podían comer de todo, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que ellos comieren de ese árbol iban a morir. Y cuando la palabra de Dios habla de morir, la palabra morir significa separación. Y Dios les estaba hablando de que ellos iban a ser separados de la presencia de Dios. Ellos iban a morir espiritualmente. Y sucedió, Génesis 3:22 dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y cuando meditaba en esta parte, es Dios el que se apartó del hombre. El pecado del hombre creó un vacío entre Dios y él. Y este vacío es el que el ser humano, a través de una o de otra forma, ha querido llenar. Pero yo, cuando les he compartido de esta parte, yo les digo muchas veces, el vacío
que hay en el corazón del hombre, ese vacío que está en sus vidas, nadie puede llenarlo. ¿Por qué? Porque ese vacío tiene la forma de Jesús y solamente Él puede llenar ese vacío en el corazón de la gente. Nadie más, ninguna cosa, ninguna persona, nada puede llenar ese vacío que existe en el corazón del hombre. Acompáñame a un último pasaje y está en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Para que Cristo viva por la fe en vuestros corazones, dice el versículo 17. Y yo creo que esa es la parte en la que nosotros debemos de entender que el vacío solamente lo puede llenar nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros podamos llevar el mensaje, para que nosotros podamos llevar esa palabra de ánimo y que la gente pueda entender que la necesidad de llenar el vacío en sus corazones, la necesidad de llenar el vacío en sus vidas, no la van a llenar con una persona, no la van a llevar con riquezas, no la van a llenar con las cosas materiales, porque esa solamente lo puede llenar nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que nosotros podamos compartir para que todos puedan ser llenos del Espíritu Santo, para que todos puedan llenar el vacío recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Y en nosotros, los que ya conocemos, pues es importante que podamos entender que aun cuando ya le hemos recibido, necesitamos mantener esa comunión, necesitamos mantener esa intimidad con nuestro Señor, para que ese vacío en nuestro corazón no vuelva a surgir, sino que asegurarnos de que Cristo está en nuestras vidas cada día y que Él es el que suple y llena ese vacío. Y yo quiero orar y quiero pedirle a Dios para que Él llene el vacío en nuestras vidas y que no seamos engañados y estemos buscando la manera de llenarlo con otras cosas. Amado Dios y Padre eterno, en esta mañana, Dios, quiero poner, Dios, la vida de cada persona que escucha este audio, Señor. Quiero pedirte, Dios, que toda venda sea quitada, Dios, y que ellos puedan ver que tú eres el único, amado Señor, que puede llenar el vacío en el corazón del ser humano. Que nada, Dios, de lo que existe, Dios, en las riquezas, en lo material, Dios, que no hay una persona, Dios, que pueda llenar ese vacío en la vida del ser humano. Que solo tú, amado Dios, puedes tener el honor, Señor, de habitar en nuestras vidas. Que solo tú, amado Señor, puedes tener la gloria, Padre, que puede derramarse, Señor, sobre nosotros y que puede, amado Rey, llenar el vacío en cada persona, en cada corazón. Yo te pido, amado Señor, que tu presencia sea, Dios, manifestada, Dios, en cada uno de nosotros y que podamos, amado Rey, reconocer que te necesitamos a ti, Señor,
que necesitamos tu presencia, Dios, para poder llenar el vacío, Dios, que el pecado, Dios, ha dejado, Dios, al separarnos de ti, Señor. Pero que cuando nosotros tenemos un arrepentimiento genuino, Dios, y te buscamos, Señor, entonces, amado Dios, ese vacío, Dios, es lleno. Te doy gracias, Padre eterno, porque creo, Señor, que dejamos de esforzarnos y afanarnos, Dios, por llenar ese vacío con cosas vanas, Dios, y que te buscamos a ti, Dios, con todo nuestro corazón. Te pido, Señor, que seas tú llenando el vacío, Dios, en cada persona, Dios, que ha estado equivocadamente buscándolo en otro lado. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Dios, de poder compartir, Dios, por la oportunidad que nos das de llevar las buenas nuevas, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Dios, porque solo tú eres digno, Señor. Te doy gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén y amén. Que tengan un excelente día y que Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Les redarguye, pero ellos no hacen caso y ellos permanecen con tomar este dinero que ya no les pertenecía a ellos, porque ellos habían decidido darlo. Si no lo hubieran decidido, o yo creo que aún si se hubieran arrepentido, el dinero les hubiera quedado a ellos. Pero una vez más ellos buscan llenar ese vacío y lo hacen a través de la riqueza. El enemigo les engaña y ellos sustraen de lo que ellos habían vendido en el terreno. ¿Dónde surge? Yo meditaba en esa parte. ¿Y dónde es que surge realmente ese vacío en el corazón del hombre? ¿Por qué existe ese vacío en el corazón del hombre? Meditando un poco en ello, puedo encontrar también en el libro de Génesis. Acompáñame por favor al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y cuando yo meditaba en esta parte, Dios me mostraba que ellos no tenían necesidad de nada. Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios les dio todo lo que ellos necesitaban. Y la presencia de Dios estaba con ellos. Dios mismo tenía comunión con ellos y ellos no tenían necesidad de nada. No había vacío en su corazón, no había un hueco, no había nada. Ellos estaban plenos, estaban completos. Pero acompáñame a Génesis 3, versículo 22. El Señor en el Génesis 2, 15 al 17 ya les había dicho que ellos podían comer de todo, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que ellos comieren de ese árbol iban a morir. Y cuando la palabra de Dios habla de morir, la palabra morir significa separación. Y Dios les estaba hablando de que ellos iban a ser separados de la presencia de Dios. Ellos iban a morir espiritualmente. Y sucedió, Génesis 3:22 dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida
que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y cuando meditaba en esta parte, es Dios el que se apartó del hombre. El pecado del hombre creó un vacío entre Dios y él. Y este vacío es el que el ser humano, a través de una o de otra forma, ha querido llenar. Pero yo, cuando les he compartido de esta parte, yo les digo muchas veces, el vacío que hay en el corazón del hombre, ese vacío que está en sus vidas, nadie puede llenarlo. ¿Por qué? Porque ese vacío tiene la forma de Jesús y solamente Él puede llenar ese vacío en el corazón de la gente. Nadie más, ninguna cosa, ninguna persona, nada puede llenar ese vacío que existe en el corazón del hombre. Acompáñame a un último pasaje y está en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Para que Cristo viva por la fe en vuestros corazones, dice el versículo 17. Y yo creo que esa es la parte en la que nosotros debemos de entender, que el vacío solamente lo puede llenar nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros podamos llevar el mensaje, para que nosotros podamos llevar esa palabra de ánimo, y que la gente pueda entender que la necesidad de llenar el vacío en sus corazones, la necesidad de llenar el vacío en sus vidas, no la van a llenar con una persona, no la van a llevar con riquezas, no la van a llenar con las cosas materiales, porque esa solamente lo puede llenar nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que nosotros podamos compartir, para que todos puedan ser llenos del Espíritu Santo, para que todos puedan llenar el vacío recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Y en nosotros, los que ya conocemos, pues es importante que podamos entender que aun cuando ya le hemos recibido, necesitamos mantener esa comunión, necesitamos mantener esa intimidad con nuestro Señor, para que ese vacío en nuestro corazón no vuelva a surgir, sino que asegurarnos de que Cristo está en nuestras vidas cada día, y que Él es el que suple y llena ese vacío. Y yo quiero orar y quiero pedirle a Dios para que Él llene el vacío en nuestras vidas, y que no seamos engañados y estemos buscando la manera de llenarlo con otras cosas. Amado Dios y Padre eterno, en esta mañana, Dios, quiero poner, Dios, la vida de cada persona que escucha este audio, Señor. Quiero pedirte, Dios, que toda venda sea quitada, Dios, y que ellos puedan ver que tú eres el único, amado Señor, que puede llenar el vacío en el corazón del ser humano. Que nada, Dios, de lo que existe, Dios, en las riquezas, en lo material, Dios, que no hay una persona, Dios, que pueda llenar ese vacío en la vida del ser humano.
que solo tú, amado Dios, puedes tener el honor, Señor, de habitar en nuestras vidas, que solo tú, amado Señor, puedes tener la gloria, Padre, que puede derramarse, Señor, sobre nosotros y que puede, amado Rey, llenar el vacío en cada persona, en cada corazón. Yo te pido, amado Señor, que tu presencia sea, Dios, manifestada, Dios, en cada uno de nosotros y que podamos, amado Rey, reconocer que te necesitamos a ti, Señor, que necesitamos tu presencia, Dios, para poder llenar el vacío, Dios, que el pecado, Dios, ha dejado, Dios, al separarnos de ti, Señor. Pero que cuando nosotros tenemos un arrepentimiento genuino, Dios, y te buscamos, Señor, entonces, amado Dios, ese vacío, Dios, es lleno. Te doy gracias, Padre eterno, porque creo, Señor, que dejamos de esforzarnos y afanarnos, Dios, por llenar ese vacío con cosas vanas, Dios, y que te buscamos a ti, Dios, con todo nuestro corazón. Te pido, Señor, que seas tú llenando el vacío, Dios, en cada persona, Dios, que ha estado equivocadamente buscándolo en otro lado. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Dios, de poder compartir, Dios, por la oportunidad que nos das de llevar las buenas nuevas, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Dios, porque solo tú eres digno, Señor. Te doy gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén y amén. Que tengan un excelente día y que Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El vacío que hay en el corazón del hombre, ese vacío que está en sus vidas, nadie puede llenarlo. ¿Por qué? Porque ese vacío tiene la forma de Jesús y solamente Él puede llenar ese vacío en el corazón de la gente. Nadie más, ninguna cosa, ninguna persona, nada puede llenar ese vacío que existe en el corazón del hombre. Acompáñame a un último pasaje y está en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Para que Cristo viva por la fe en vuestros corazones, dice el versículo 17. Y yo creo que esa es la parte en la que nosotros debemos de entender que el vacío solamente lo puede llenar nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros podamos llevar el mensaje, para que nosotros podamos llevar esa palabra de ánimo y que la gente pueda entender que la necesidad de llenar el vacío en sus corazones, la necesidad de llenar el vacío en sus vidas, no la van a llenar con una persona, no la van a llevar con riquezas, no la van a llenar con las cosas materiales, porque esa solamente lo puede llenar nuestro Señor Jesucristo.
Y es importante que nosotros podamos compartir para que todos puedan ser llenos del Espíritu Santo, para que todos puedan llenar el vacío recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Y en nosotros, los que ya conocemos, pues es importante que podamos entender que aun cuando ya le hemos recibido, necesitamos mantener esa comunión, necesitamos mantener esa intimidad con nuestro Señor para que ese vacío en nuestro corazón no vuelva a surgir, sino que asegurarnos de que Cristo está en nuestras vidas cada día y que Él es el que suple y llena ese vacío. Y yo quiero orar y quiero pedirle a Dios para que Él llene el vacío en nuestras vidas y que no seamos engañados y estemos buscando la manera de llenarlo con otras cosas. Amado Dios y Padre eterno, en esta mañana, Dios, quiero poner, Dios, la vida de cada persona que escucha este audio, Señor. Quiero pedirte, Dios, que toda venda sea quitada, Dios, y que ellos puedan ver que tú eres el único, amado Señor, que puede llenar el vacío en el corazón del ser humano. Que nada, Dios, de lo que existe, Dios, en las riquezas, en lo material, Dios, que no hay una persona, Dios, que pueda llenar ese vacío en la vida del ser humano. Que solo tú, amado Dios, puedes tener el honor, Señor, de habitar en nuestras vidas. Que solo tú, amado Señor, puedes tener la gloria, Padre, que puede derramarse, Señor, sobre nosotros y que puede, amado Rey, llenar el vacío en cada persona, en cada corazón. Yo te pido, amado Señor, que tu presencia sea, Dios, manifestada, Dios, en cada uno de nosotros y que podamos, amado Rey, reconocer que te necesitamos a ti, Señor, que necesitamos tu presencia, Dios, para poder llenar el vacío, Dios, que el pecado, Dios, ha dejado, Dios, al separarnos de ti, Señor. Pero que cuando nosotros tenemos un arrepentimiento genuino, Dios, y te buscamos, Señor, entonces, amado Dios, ese vacío, Dios, es lleno. Te doy gracias, Padre eterno, porque creo, Señor, que dejamos de esforzarnos y afanarnos, Dios, por llenar ese vacío con cosas vanas, Dios, y que te buscamos a ti, Dios, con todo nuestro corazón. Te pido, Señor, que seas tú llenando el vacío, Dios, en cada persona, Dios, que ha estado equivocadamente buscándolo en otro lado. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Dios, de poder compartir, Dios, por la oportunidad que nos das de llevar las buenas nuevas, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Dios, porque solo tú eres digno, Señor. Te doy gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén y amén. Que tengan un excelente día y que Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y que la gente pueda entender que la necesidad de llenar el vacío en sus corazones, la necesidad de llenar el vacío en sus vidas, no la van a llenar con una persona, no la van a llevar con riquezas, no la van a llenar con las cosas materiales, porque esa solamente lo puede llenar nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que nosotros podamos compartir para que todos puedan ser llenos del Espíritu Santo, para que todos puedan llenar el vacío recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Y en nosotros, los que ya conocemos, pues es importante que podamos entender que aun cuando ya le hemos recibido, necesitamos mantener esa comunión, necesitamos mantener esa intimidad con nuestro Señor para que ese vacío en nuestro corazón no vuelva a surgir, sino que asegurarnos de que Cristo está en nuestras vidas cada día y que Él es el que suple y llena ese vacío. Y yo quiero orar y quiero pedirle a Dios para que Él llene el vacío en nuestras vidas y que no seamos engañados y estemos buscando la manera de llenarlo con otras cosas.
Amado Dios y Padre eterno, en esta mañana, Dios, quiero poner, Dios, la vida de cada persona que escucha este audio, Señor. Quiero pedirte, Dios, que toda venda sea quitada, Dios, y que ellos puedan ver que tú eres el único, amado Señor, que puede llenar el vacío en el corazón del ser humano. Que nada, Dios, de lo que existe, Dios, en las riquezas, en lo material, Dios, que no hay una persona, Dios, que pueda llenar ese vacío en la vida del ser humano. Que solo tú, amado Dios, puedes tener el honor, Señor, de habitar en nuestras vidas. Que solo tú, amado Señor, puedes tener la gloria, Padre, que puede derramarse, Señor, sobre nosotros y que puede, amado Rey, llenar el vacío en cada persona, en cada corazón. Yo te pido, amado Señor, que tu presencia sea, Dios, manifestada, Dios, en cada uno de nosotros y que podamos, amado Rey, reconocer que te necesitamos a ti, Señor, que necesitamos tu presencia, Dios, para poder llenar el vacío, Dios, que el pecado, Dios, ha dejado, Dios, al separarnos de ti, Señor. Pero que cuando nosotros tenemos un arrepentimiento genuino, Dios, y te buscamos, Señor, entonces, amado Dios, ese vacío, Dios, es lleno. Te doy gracias, Padre eterno, porque creo, Señor, que dejamos de esforzarnos y afanarnos, Dios, por llenar ese vacío con cosas vanas, Dios, y que te buscamos a ti, Dios, con todo nuestro corazón. Te pido, Señor, que seas tú llenando el vacío, Dios, en cada persona, Dios, que ha estado equivocadamente buscándolo en otro lado. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Dios, de poder compartir, Dios, por la oportunidad que nos das de llevar las buenas nuevas, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Dios, porque solo tú eres digno, Señor. Te doy gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén y amén. Que tengan un excelente día y que Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Este audio, Señor, quiero pedirte, Dios, que toda venda sea quitada, Dios, y que ellos puedan ver que tú eres el único, amado Señor, que puede llenar el vacío en el corazón del ser humano. Que nada, Dios, de lo que existe, Dios, en las riquezas, en lo material, Dios, que no hay una persona, Dios, que pueda llenar ese vacío en la vida del ser humano. Que solo tú, amado Dios, puedes tener el honor, Señor, de habitar en nuestras vidas. Que solo tú, amado Señor, puedes tener la gloria, Padre, que puede derramarse, Señor, sobre nosotros y que puede, amado Rey, llenar el vacío en cada persona, en cada corazón. Yo te pido, amado Señor, que tu presencia sea, Dios, manifestada, Dios, en cada uno de nosotros y que podamos, amado Rey, reconocer que te necesitamos a ti, Señor, que necesitamos tu presencia, Dios, para poder llenar el vacío, Dios, que el pecado, Dios, ha dejado, Dios, al separarnos de ti, Señor. Pero que cuando nosotros tenemos un arrepentimiento genuino, Dios, y te buscamos, Señor, entonces, amado Dios, ese vacío, Dios, es lleno. Te doy gracias, Padre eterno, porque creo, Señor, que dejamos de esforzarnos y afanarnos, Dios, por llenar ese vacío con cosas vanas, Dios, y que te buscamos a ti, Dios, con todo nuestro corazón. Te pido, Señor, que seas tú llenando el vacío, Dios, en cada persona, Dios, que ha estado equivocadamente buscándolo en otro lado. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Dios, de poder compartir, Dios, por la oportunidad que nos das de llevar las buenas nuevas, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Dios, porque solo tú eres digno, Señor. Te doy gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén y amén. Que tengan un excelente día y que Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.
Necesitamos tu presencia, Dios, para poder llenar el vacío, Dios, que el pecado, Dios, ha dejado, Dios, al separarnos de ti, Señor. Pero que cuando nosotros tenemos un arrepentimiento genuino, Dios, y te buscamos, Señor, entonces, amado Dios, ese vacío, Dios, es lleno. Te doy gracias, Padre eterno, porque creo, Señor, que dejamos de esforzarnos y afanarnos, Dios, por llenar ese vacío con cosas vanas, Dios, y que te buscamos a ti, Dios, con todo nuestro corazón. Te pido, Señor, que seas tú llenando el vacío, Dios, en cada persona, Dios, que ha estado equivocadamente buscándolo en otro lado. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Dios, de poder compartir, Dios, por la oportunidad que nos das de llevar las buenas nuevas, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Dios, porque solo tú eres digno, Señor. Te doy gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén y amén. Que tengan un excelente día y que Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Llenando el vacío, Dios, en cada persona, Dios, que ha estado equivocadamente buscándolo en otro lado. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Dios, de poder compartir, Dios, por la oportunidad que nos das de llevar las buenas nuevas, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Dios, porque solo tú eres digno, Señor. Te doy gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén y amén. Que tengan un excelente día y que Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Doy gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén y amén. Que tengan un excelente día y que Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.